y compartir estos momentos con un tema pues que ha sido el tema de mi vida sobre lo que es la resistencia bacteriana y el impacto, o qué es primero, mejor dicho, qué es más grave, o qué es lo que ha pasado. Hablar de resistencia bacteriana y decir que la OMS dijo hace ya 25 años que era una enfermedad emergente y que acaba de decir, estos son textuales tomados de OMS, que está dentro de una de las 10 amenazas mundiales y que requiere soluciones urgentes después de 25 años, pues como que le parece a uno increíble, donde el uso de antibióticos, fíjense cómo al comienzo todo era, digamos, direccionado hacia el problema de los antibióticos en humanos, que sigue siendo importante, pero si ustedes miran este póster, que es el que viene ahorita para la semana, por ahí unas 3 semanas estaremos, o en un mes, estaremos celebrando la semana de concientización de antibióticos. Ya hay otros escenarios, ¿cierto? Ya aparecen otros protagonistas y esto corresponde a esta nueva visión de una única salud, donde además del uso inadecuado de antibióticos en humanos, en la agroindustria, en la parte animal, esto tiene un papel fundamental, y las condiciones ambientales. Cada día está más de moda lo que se llama la contaminación antropogénica, donde ya encontramos en el agua del río Bogotá, en todas las partes, no solamente antibióticos, sino bacterias con marcadores de resistencia que normalmente veríamos en un hospital, y que esto no corresponde sino a otra cosa de lo que las bacterias se las saben todas mejor que nosotros. Ellas se presionan por el estrés ambiental y transfieren horizontalmente estos genes de resistencia. Entonces el problema obviamente parece ser más grande de lo que lo habíamos visto en un comienzo, sumado por supuesto a la alta morbimortalidad. Hay estudios de economistas que dicen que en el año 2050, los que no sé si estemos por aquí todavía, muy probablemente la principal causa de mortalidad serán las infecciones por bacterias multiresistentes, con más de 10 millones de casos en el año se prevé, y la limitación en tener antibióticos disponibles para todos los desenlaces, y ahora sobre todo instituciones que ya estamos teniendo el reto de pacientes trasplantados, el reto de pacientes de altísimo costo social y económico. No queremos perderlos después de semejante esfuerzo por una bacteremia, por una Klebsiella resistente. Entonces, el tema está a la orden del día. Me puse a revisar y hay cantidad de Perfecto, ahí sí me escuchan. Bueno, entonces les comentaba que hay una emergencia después de esta pandemia, después de que pasamos, como decía el doctor Martínez, el miedo inicial de cuál es el impacto que esto está generando en la resistencia bacteriana. Los invito a que revisen, por ejemplo, un documento muy interesante o este del CDC, donde cuentan lo que ha pasado, y es que es multifactorial. O sea, las lecciones aprendidas: tenemos un aumento importante en el consumo de antimicrobianos durante la pandemia. Ya vamos a mirar, no sé qué tan necesarios fueron, sumado obviamente a una caída de todo lo que fue las medidas de prevención de infecciones. El gasto que nos dimos al perder todo lo que habíamos hecho en prevención de infecciones, al no poder, aunque uno diría todos ahora la moda de hacer higiene de manos, pero las limitaciones que tuvimos en mantener las medidas de aislamiento, en hacernos esa higiene de manos continua, todos nuestros colegas médicos y enfermeras llenos de pacientes y con miedo también, hizo que se bajaran muchísimo digamos, las adherencias a todos estos procesos, y sumado a otro problema, y es lo que implicó desde los costos. Había instituciones y sitios, por ejemplo, que tenían que priorizar en qué invierto mis recursos, en tener pruebas para COVID, que es importantísimo, o en tener el último panel para detectar resistencia. En Colombia alcanzó a pasar en ciertas áreas, dejamos de tener neumococos, por ejemplo, no solo porque los niños estaban en la casa y bajó la infección neumocóxica, sino porque cuando mandaban las muestras de neumococo, yo también trabajo en vigilancia de neumococo, no había que priorizar los servicios de salud, y
no probablemente era para serotipificar neumococo. Entonces ahí tuvimos un gap, una brecha que realmente, como dice el CDC, no sabemos todo lo que pasó. Miren, si a ellos les pasó que perdieron, miren, que les quedaron con falta de disponibilidad de información de 9 de los 18 grandes marcadores que ellos tienen de resistencia. Entonces, ¿quién volvió a hablar de Clostridium? No, pronto eso no era una prioridad para hacer toda la detección y como decía el doctor, bajó la vigilancia de una manera importantísima en neumococo. Estamos ahí esperando a ver qué quedó después de la pandemia. Entonces, ese es el tercer componente. Entonces, no solamente el consumo, la caída de todo lo que fue la limitación en la prevención de infecciones, sino todo lo que significó el cambio en el sistema en cuanto a posibilidad de seguir haciendo esa misma vigilancia. Y sin embargo, miren, en Estados Unidos, de la información que les quedó disponible, como hay un incremento alarmante, se les aumentaron a Cinetobacter resistente a carbapenémicos en 78%, beta-lactamasas de espectro extendido en enterobacterales 32%, enterococos resistente a vancomicina en 14%, pseudomonas multiresistentes como ven ahí a 32%, estafilo meticilino resistente, que tenemos problemas emergentes en Colombia, 13%, y dejé de últimas, obviamente, los que más nos tienen estresados, sin lugar a dudas, en un escenario como el nuestro, que son la resistencia en enterobacterales a carbapenémicos y algo que surgió, que ya venía ahí, pero que surgió terriblemente y lo vamos a ver con mucha fuerza, que fue la emergencia de hongos resistentes como la Candida auris. Entonces, esto digamos, genera un panorama bastante complejo e incluso esto es un estudio de los italianos con todo el problema que ellos tuvieron, que se pusieron a mirar cómo les cambió la epidemiología antes, yo no sé si esto es bueno, antes y después del COVID, de tal manera que ellos en la parte pre-COVID ya tenían problemas. Es que esa es la diferencia de la resistencia bacteriana, es que ya teníamos un escenario muy complejo. Colombia es un país donde tenemos endemia de KPCs 22, 23%, pseudomonas 27%. Y miren, los italianos tampoco es que estén tan lejos de lo que nosotros tenemos, pero sobre un terreno tan complejo, miren cómo se les cambió en la etapa COVID, donde además cambiaron ponderalmente los impactos y entonces bacterias multiresistentes o este grupo que nosotros llamamos escape o escape, como le quieran decir, donde está enterococo resistente, estafilo, pseudomonas, etcétera. Entonces se les aumentaron de manera importante, sobre todo comparado con infecciones en pacientes no COVID. Entonces viene todo el resto, todo el reto que es más importante. O sea, aquí ya no fue uno causa del otro, sino que lo que están diciendo es que convergieron dos pandemias. Lo que pasa es que una fue más ruidosa y más transmisible, pero la otra, como lo dice él, es un artículo muy, un artículo de opinión en el CDC con la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, donde ellos plantean ese paralelo de interacción y la frase final, si ustedes miran esa tablita ahí que me gusta mucho, o sea, cómo cada uno está aportando, miren, y comparan las dos pandemias. Hablan de resistencia bacteriana e infección por coronavirus. Una de pronto más agresiva en términos de más aguda, la otra que sigue ahí, pero que no deja de ser más grave, porque si bajamos a la tablita, miren cuando comparan las mortalidades, por ejemplo, y los costos. Entonces, ¿qué va a matar más o qué está matando más? De lejos la resistencia bacteriana, ¿cierto? Lo que pasa es que también hay que ser positivos y es decir, y de esto que aprendimos, y eso yo oyéndolos a todos, que son los retos que tenemos, los que nos están oyendo en sus laboratorios, no seguir diciendo, uy, si aumentamos muchísimo la resistencia, ¿qué aprendimos? Y hay cosas muy interesantes. Si lográramos, digamos, volver a retomar todo eso de higiene de manos, para volver y seguir aplicándolo, porque no hay mejor estrategia para disminuir la transmisión a nivel
de los sitios de salud que hacernos higiene de manos. Si pudiéramos rescatar las cosas positivas que nos dejó, entonces diríamos que la pandemia del coronavirus debería estar aportando algo a esta pandemia que tenemos de resistencia bacteriana. Lo que pasa es que este impacto va a ser a más largo plazo, pero por no ser tan aguda no deja de ser menos grave. Entonces creo que uno de los grandes retos es que cada institución y el laboratorio ahí es fundamental, se evalúe, digo, oiga, ¿qué nos dejó de bueno la pandemia? ¿Qué dejó para el laboratorio de microbiología? Hacer flujos de trabajos más rápidos, tener herramientas diagnósticas, el tiempo es oro, rápido que le diga al clínico en la cama del paciente, usted tiene una infección por una KPC o esa bacteria es multiresistente o estamos teniendo una Candida auris. Nosotros no teníamos experiencia en detectar Candida auris a partir de cultivos, que tiene sus detallitos especiales, nos tocó aprender a todos. ¿Por qué? Porque ya todos llegamos a tener, pero ¿dónde está la buena noticia que la erradicamos? Lo grave sería seguir hablando que no se nos quedó la Candida auris en las instituciones. Entonces, esos retos de aprendizaje que hicimos bien y que falta no pueden pasar en resistencia bacteriana a pesar de que la pandemia de COVID haya disminuido y esperemos que se haya controlado. Miremos las implicaciones reales desde el punto de vista de qué fue lo que nos pasó en resistencia bacteriana. Sin duda, el consumo de antibióticos. Un estudio de, esto lo sabemos todos, pero lo publicó el doctor Carlos Álvarez, al cual creo que le debemos hacer un gran reconocimiento porque estuvo ahí poniendo la cara y él es un gran amigo, un infectólogo muy querido. Y con Sandra Valderrama miraron, entonces, miren, coinfecciones en pacientes COVID en la pandemia, casi 4%. Uso de antimicrobianos en la pandemia, hasta 84%. Si solo teníamos 4% de coinfecciones. Infecciones bacterianas en pacientes COVID, 7%. Consumo de antimicrobianos en pacientes COVID, 72%. Lecciones para aprender. Claro, era un momento crucial y todos estos programas PROA tan maravillosos, que esa es la otra lección, no podemos dejarlos bajar. Pues nosotros no pudimos hacer prueba en pacientes COVID porque teníamos miedo, era una situación grave y muy probablemente ahí estuvo en los graves problemas y el reto tan grande para los retomar los programas de control de infecciones, retomar los PROA y el laboratorio ahí es clave. Miren estos estudios, lo que se ven las rayitas de un solo color, de un solo fondo, es uso de antimicrobianos que solo se deberían usar en las instituciones ya en pacientes con severamente, digamos, epidemiológicamente comprometidos, como anti-MRSA, para manejo de infecciones severas, y los de rayitas, rayaditas, los de la comunidad. Y fíjense que uno diría, pero ¿por qué si todos venían de la comunidad? ¿Cuántos ingresaron en este estudio multicéntrico y de entrada ya tenían un anti-MRSA o una droga para tratar infecciones severas que podrían haberse de pronto manejado con antibióticos de uso comunitario? Esto junto, o sea, la presión del antibiótico, junto con el que todavía no sabemos qué es el impacto de tanto desinfección. Eso tiene un costo sobre la ecología y ya lo están poniendo en artículos relativamente recientes, el peso que puede tener en la ecología bacteriana, bien que esa es la curvita que siempre nos enseñan, en una población bacteriana grande habrá tal cual la rojita que ya aporta un marcador de resistencia, es sometida a la presión del antibiótico y probablemente a la presión de los desinfectantes y de las sustancias que usamos para hacer higiene exhaustiva, como lo hicimos en este tiempo, selecciona las colonias sensibles, mueren y queda una población resistente que después entrará muy probablemente en un proceso de división, llegando a aumentar el problema y eso es lo que nos está pasando en las instituciones. Y fíjense el peso que, por ejemplo, representa en unidades de cuidado intensivo de los marcadores de resistencia que ustedes ven que son sus mecanismos de resistencia. No es solo tener una E. coli, por ejemplo, resistente a con una beta-lactamasa de espectro extendido, sino miren las corresistencias. Muy probablemente una bacteria de estas también se va a llevar las quinolonas o una Klebsiella pneumoniae que tiene un ST, un marcador de estos con una carbapenemasa como las que nos circulan aquí. Acuérdense que en Colombia hasta el 10% de las infecciones pueden tener más de una beta-lactamasa de espectro extendido, lo
lo que complica también no solamente el manejo del paciente, sino el diagnóstico, y puede llevarse a otro tipo de antibióticos, nuevamente como las quinolonas, otro tipo de antibióticos más recientes, fíjense lo que está, y ahí quiero hacer énfasis en esto, ceftazima bivactán, un nuevo antibiótico frente a bacterias resistentes a carbapenémicos. Nos llega en un momento importante, pero que usamos bastante. El laboratorio tiene ahí un papel clave. No puede quedarse mirando, ay, estamos aumentando la resistencia a ceftazima bivactán o a otros antibióticos nuevos. Hay que analizar porque estamos a punto de comenzar a perder un antibiótico de la última generación si no hacemos una buena vigilancia, una buena alerta de lo que está pasando. Así podríamos mirar muchos más ejemplos y no quería pasar pues sin dejar de hablar de la famosa acitromicina que se usó a nivel comunitario de esta manera, no sé ahí si no serán DDD, sino toneladas, me imagino lo que se consumió, y cómo esto no solamente tiene la acción directa, sino fíjense el blanco de resistencia que nosotros no pensamos. Selecciona Helicobacter, neumococo resistente, ni pensar en otros microorganismos que no los tenemos ahí a la voz del día, como los estreptococos piógenes, o lo que puede suceder con las quinolonas que nos pueden estar impactando resistencia en Neisseria gonorrea o en otro tipo de antibióticos. Muy bien. Entonces, ya para terminar, porque ya me están mostrando que estamos cortos de tiempo, quiero contarles qué pasó en Colombia y para que pensemos nosotros cada una institución que nos pasó. Los datos más recientes acabaron de salir del Instituto Nacional de Salud 2021 y diríamos que es lo que yo les decía, claro que tuvimos problemas de aumento de resistencia. Lo que pasa es que como nosotros manejamos niveles altos, no pense que es de 0 a 100, pero si ustedes miran, por ejemplo, en la gráfica de lo que son las enterobacterias en los servicios UCI y no UCI, la curva en los últimos 2 años es claramente hacia el aumento en las mayorías. ¿En cuáles? En beta-lactamasas de espectro extendido, en algunos casos en resistencia a carbapenémicos que ya venía siendo alta, pero que sigue aumentando, pero les quiero hacer énfasis en la importancia, por ejemplo, del aumento de beta-lactamasas de espectro extendido, el aumento de Acinetobacter resistente, que lo vemos allá con unos picos, es importante, y en algunas instituciones de Pseudomonas aeruginosa. Cuando vemos los gran positivos, y les decía, ojo con Estafilococo aureus, el azulito, que después, ahí sí tal vez vemos un impacto claro, 2019, 20 y 21, está en ascenso especialmente pues en las instituciones de alta complejidad, y enterococo que también dependiendo de la institución pues pueden presentar brotes. Y cosas interesantes, consumo colombiano de piperacilina, tazobactán en las UCIs, el anaranjadito, disparado, ¿cierto? Y en el mismo contexto que les conté, y miren en los servicios también otro muy interesante, ceftriaxona, miren la azul oscurita que está arriba, o sea que todo tiene mucha relación. Aumentamos beta-lactamasas de espectro extendido, pero es que aumentamos los consumos de antibióticos como ceftriaxona y probablemente piperacilina, tazobactam u otros. Cada institución debe saberlo, qué es lo que se les presentó. Y por último, esto no viene solo. Por un lado, consumimos más antibióticos, pero por otro lado, que tuvimos 157 brotes Colombia, año 2021. Nosotros no nos, el que diga que no lo tuvo está mintiendo porque es nuestra realidad, nos tocó a todos. Miren las barritas, abril del 2021 comparado con los otros años. En esas barras el 70 o el 80 eran de UCIs COVID. Miren aquí la gráfica tan hermosa. Ven las gráficas de que están ustedes, los casos de COVID en la rayita, los brotes, y coincidían con el aumento de casos de infecciones asociadas a dispositivos. Se dio todo el panorama para que se presentaran. Y miren los microorganismos, miren el problema de Candida auris en Colombia, es el lila, aumenta, nosotros no teníamos, y todos los hospitales estoy seguro que ya saben diagnosticar, saben detectar Candida auris, y esperemos que sepan cómo contenerla. Klebsiella neumonía resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa multiresistente, y otras que correspondieron también a otro tipo de procesos como contaminación de medicamentos, etcétera. Pero ese es nuestro panorama. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? El gran reto.
Ya sabemos las tres grandes, digamos, marcadores que hicieron de esto. El reto es qué nos queda después del COVID. Y yo pienso que ahí sí es muy interesante. No queremos tener este futuro. Esta es nuestra situación actual. Microorganismos con todos los marcadores de resistencia que ya conocemos, presionados por el sobreuso de antibióticos por COVID, por el uso de todos estos componentes, todas estas sustancias que seleccionan, el abuso para usarlo cuando no había infecciones bacterianas y todo lo que tiene que ver con la propia dinámica bacteriana que lleva a este futuro incierto. Nosotros debemos es evitar llegar allá y trabajar todos de la mano. Yo creo que trabajar unidos en mirar después del COVID que nos quedó, y ese es el mensaje final para el laboratorio. Esto es un péndulo, tenemos que revisar entre todos, laboratorio, PROA, comité de infecciones. ¿Qué tuvimos? Pasaron muchas cosas. Aquí hubo un brote, sí. Mire, doctor, tuvimos 36% de carbapenemasa. Esa fue la realidad. Sigamos, si el laboratorio no puede seguir generando información si no está apoyando a sentarse con ellos y mirar qué de esto ya estamos recuperando. No nos podemos quedar en 36%. Tenemos que tener menos si fueron producto de todo esto. Pero ¿qué queda detrás? El reto de los laboratorios de tener diagnósticos rápidos. No, aprendimos por ejemplo, a que ya hay en el país muchísimas técnicas que permiten ponerle nombre y apellido a las enzimas, avisar rápidamente al comité de infecciones, trabajar de la mano, y creo que las lecciones es que no podemos abandonar los PROA. El laboratorio es clave para estar de cerca, toma de muestras adecuadas. ¿A cuántos pacientes colonizados les hicimos antibiograma? Eso es para que nos quede a nosotros en nuestro balance, y muchas otras cosas más, porque tenemos un reto grande, y si el COVID se va, la resistencia probablemente la podremos contener, pero sería nuestra responsabilidad pasado el COVID, qué nos queda y cómo hacemos que se controle, porque si no nos vamos a quedar sin antibióticos, así ya no haya más pandemias como la que acabamos de pasar. Muchas gracias.